Adelante. Muy buenos días, mi nombre es María Guadalupe Garibay Chávez. Me han invitado a participar en este inicio de propedéutico para presentar el área de especialización Cambios Ambientales, Riesgo y Salud. Bueno, esta es una de las 4 áreas de especialización que tiene la maestría y es una de las áreas con que inicia precisamente esta maestría. La mayor cantidad de los proyectos de investigación de tesis que se han realizado están dentro de esta área y quizá mucho responde al inicio de cuáles son los antecedentes de esta maestría. Esta maestría, bueno, seguramente ustedes lo verán más adelante en una de las actividades que se tienen programadas en este propedéutico, pero la maestría surge precisamente ante la necesidad de contar con recursos humanos capacitados para atender condiciones de riesgo y prevenir desastres futuros como el que había sucedido el 22 de abril de 1992 ante las explosiones de hidrocarburos en la metrópoli de Guadalajara. Bueno, entonces esta área resulta sumamente importante y es una de las áreas más consolidadas que tiene el programa. Una de las cosas que vale la pena señalar es que las sociedades actuales realmente están teniendo una gran cantidad de riesgos, tanto agudos como crónicos, presentes, y de alguna manera también manifiestan altas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, vivimos en condiciones de riesgo y tenemos que aprender a convivir con los riesgos, a prevenir esos riesgos y a generar una cultura que nos permita modificar y gestionar esos riesgos. Por un lado, es importante decir que la población humana y la forma en que ha venido creciendo en esta sociedad las comunidades humanas, la forma o la racionalidad económica que tienen, pues además están generando altos niveles de condiciones de riesgo para las poblaciones. Las ciudades se convierten en los polos más importantes de crecimiento, pero también de desarrollo de las sociedades humanas y donde se concentra la mayor cantidad de la población. La industria, la agricultura son dos elementos importantes que incluso marcan un hito en el desarrollo de las sociedades humanas y que de alguna manera, si bien traen grandes ventajas y condiciones que posibilitan a las sociedades tener una serie de necesidades cubiertas y satisfactores, también están generando condiciones de riesgo importantes. Y la otra parte también es que la falta de planeación urbana, la forma de crecimiento urbana, pues nos está generando una serie de riesgos que se sinergizan en el territorio donde habitamos las poblaciones humanas. Por otro lado, es importante reconocer que hemos generado altos niveles de concentraciones de contaminantes y alterado los sistemas de agua, aire, suelo y clima, y que eso también está generando alteraciones importantes, no solamente en la pérdida de biodiversidad, sino afectaciones en la salud humana y en la afectación también de los ecosistemas. Y que esos ecosistemas están muy vinculados, su condición y su calidad, con las manifestaciones en términos de salud y bienestar de las poblaciones. Entonces, esas transformaciones a gran escala con repercusiones directas están teniendo una alteración en el funcionamiento del sistema planetario. ¿Cuáles son algunas de las cosas que vale la pena señalar también? Todos los programas educativos, formativos, el desarrollo de profesionales, las sociedades, nos regimos por una serie de lineamientos, de agendas, de acuerdos, de marcos regulatorios, de mandatos globales, de convenios, de acuerdos de colaboración. Y el marco de Sendai que se establece para 2015 y 2030 es un acuerdo internacional que se ha adoptado por las Naciones Unidas para hacer frente a los riesgos y a desastres. Nuestras prioridades académicas se alinean en esta área de especialización con comprender el riesgo de desastres, fortalecer la gobernanza del riesgo
invertir en la reducción del riesgo para aumentar la resiliencia y aumentar la preparación para casos de desastres. Digamos, estos son los 4 grandes lineamientos, ejes que nos marca el marco de Sendai, el acuerdo de Sendai para el 2015-2030, y donde todos los países tenemos que hacer contribuciones importantes a cumplir las metas que se establecen. Entonces, nosotros los hemos adoptado, así como se han adoptado a través de la historia en el tiempo, con otros acuerdos, y que estos son lineamientos importantes, como ustedes verán después, los objetivos del desarrollo sostenible y todos estos elementos, nosotros los tomamos como un referente importante para ir logrando objetivos y metas concretas. La misión central del especialista en esta área de cambios globales, riesgo y salud, primero, reconocer el análisis y la evaluación de riesgo como un elemento, una herramienta importante que nos permite evaluar esos o conocer esas condiciones de riesgos agudos y crónicos en poblaciones expuestas a peligros por cambios ambientales, agentes químicos, físicos o biológicos. Este es lo primero, reconocer que en el territorio contamos con una serie de fuentes de peligro o de fuentes de amenaza que debemos reconocer para anticipar una serie de daños. Entonces, esta es como, digamos, la herramienta más importante que un especialista en esta área del conocimiento, de esta área de la maestría, pues tiene que reconocer. Es decir, cuáles son aquellas metodologías, herramientas que contamos para nosotros poder evaluar esos riesgos, analizar esos riesgos, gestionar esos riesgos y reducir condiciones de exposición, amenaza y de vulnerabilidad. Por otro lado, tenemos una parte muy importante que es a través del desarrollo de los proyectos de investigación de tesis, lo que se hace es generar evidencias a través de los proyectos de investigación que se realizan. Y ahí lo que tenemos que trabajar es en la relación que tienen las características del entorno, la salud y el bienestar de las personas, cómo se entrelazan y qué relación guarda las diferentes condiciones de un entorno, de un ambiente, de un ecosistema, de un territorio con la salud y la enfermedad de las poblaciones. Y entonces aquí tenemos que reconocer cómo el riesgo se genera en estas interacciones y cómo se gesta ese riesgo también desde el comportamiento humano, desde las acciones humanas. Por otro lado, nosotros tenemos que intervenir, y una de las cosas que a mí más me gusta puntualizar en esta área de especialización es que las personas que estamos trabajando en una área de riesgo, tenemos que generar de alguna manera e implementar estrategias para reducir esa exposición, esa condición de vulnerabilidad, esa condición de peligro ante el cual estamos en un territorio, en una actividad o en una condición donde nos desarrollamos los seres humanos. Entonces, la intervención es muy importante, tener actividades o acciones de intervención en aquellos riesgos que nos generan una posibilidad de daño, una probabilidad. Cuando hablamos de riesgos siempre hablamos de probabilidades, y estas probabilidades realmente se conjugan con otros factores que ahorita les voy a comentar. Bueno, entonces, en esta área de especialización nosotros tratamos de visualizar opciones de futuro ante los escenarios y las tendencias actuales en que está generándose una serie de condiciones de riesgo y de cambios globales a nivel mundial y local. ¿En qué consiste el área de especialización? Bueno, nosotros decimos, hay como, por un lado, somos una serie de, un grupo de profesionales, somos profesionales que vamos a generar evaluación de cambios ambientales globales y locales, es decir, somos agentes que van a generar también esos cambios, que van a evaluarlos, que van a generar esos programas de intervención, diseñar estrategias que nos permitan esas posibilidades de tener opciones de futuro diferentes, ¿no? Entonces, por un lado, la evaluación y el análisis de los riesgos, tanto a aquellos agentes que son de tipo químico,
de tipo físico, de tipo biológico, y por otro lado, también generar intervenciones para gestionar estos riesgos. Entonces, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que generar es la comprensión de esa relación que hay entre ambiente y salud. Ustedes lo van a ver mucho ahora en esta maestría, los que se logren incorporar, es que estamos hablando de una sola salud, estamos hablando de la salud del entorno, del ambiente, de la salud de las personas y de la salud de los animales. Entonces, esos tres pilares son importantes para reconocer cómo se generan los riesgos y cómo podemos hacer una gestión de los mismos. Esas opciones de futuro, decíamos que buscan, por algún lado, generar intervenciones estratégicas que nos permitan reducir esos riesgos, pero también la presencia de desastres, pero también la presencia de daños y muertes o afectados o daños en el ambiente o en el patrimonio, ¿no? Y reducir la exposición e impacto. Entonces, cuando hablamos de riesgo, tenemos que intervenir en algunas de esas condiciones. El plan de estudios tiene 4 grandes áreas. Por un lado, aborda la exposición a contaminantes, sean estos físicos, biológicos o químicos. Habla también y aborda los riesgos desde una concepción más amplia, no solamente los riesgos desde el punto de vista tecnológico, sino también antropogénico, socioorganizativo, sanitarios, ¿sí? Todas estas posibilidades que tenemos de presencia de riesgos en algunas actividades, sectores y condiciones, ¿no? Y por otro lado está también esto de decir, podemos intervenir en que la presencia de desastres realmente se reduzca. Esa es una de las grandes preocupaciones que hay en el contexto a nivel global. Hay cambios globales muy importantes, el crecimiento urbano, la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, todos estos, la contaminación del aire, la contaminación del agua, del suelo, todos estos grandes cambios globales que estamos generando sobre los ecosistemas, pues realmente sobre el sistema planetario en general, realmente nos están generando también cambios en nivel de la salud pública. Y por otro lado, la reducción de riesgos. La reducción de riesgos, lo que buscamos aquí es, por un lado, gestionar los riesgos, generar a través de diferentes mecanismos e instrumentos que se tienen en el contexto tanto local como a nivel global, pero por otro lado también buscamos incrementar la resiliencia de las comunidades a través de la educación, en la comunicación, a través de la tecnología, el diseño, la innovación tecnológica y a través también de buscar cambios de comportamiento humano a través de una serie de estrategias que se implementen. Entonces, los ejes que tiene el riesgo, los componentes son amenaza, vulnerabilidad y exposición como un elemento importante. Y decía, cuando hablamos de riesgo, estos diferentes componentes son los que intervienen en la ecuación. Entonces, si tenemos amenazas, un alto nivel de amenazas y un alto nivel de condiciones de vulnerabilidad y de exposición, pues vamos a tener condiciones de riesgo muy altas. Entonces, lo que tenemos que buscar aquí es reducir esa probabilidad de consecuencias perjudiciales a través de las evidencias que son muerte, lesiones, pérdidas económicas y deterioro ambiental. Entonces, la amenaza siempre va a ser una fuente de peligro que está presente en un territorio. Nosotros en las ciudades, en las comunidades, tenemos en las actividades que desarrollamos, en los procesos que tenemos a nivel planetario, existen amenazas importantes. Entonces, esa fuente de peligro originada por un fenómeno físico, organismo, tecnología o actividad humana es lo que nosotros debemos de identificar en un territorio para saber cómo comportarnos y qué hacer frente a esa condición para reducir nuestra condición de vulnerabilidad que se refiere a ese nivel en que nosotros entramos en interacción y que está determinada por condiciones
inherentes al elemento que está expuesto, pero también está considerado como aquella predisposición que tenemos frente a una serie de condiciones de amenaza, pero también las capacidades que podemos tener para responder y defendernos frente a esas condiciones de amenaza. Y la exposición es entrar en contacto frente a esas amenazas que de alguna manera vamos a recibir una posibilidad de daño. La evaluación como herramienta de decisión. Cuando nosotros hacemos evaluación o análisis de riesgo, buscamos identificar y caracterizar esos riesgos. Cuando hacemos la gestión del riesgo, nosotros buscamos cuáles son las opciones de intervención o la aplicación o qué podemos hacer o es todo aquello que podemos hacer frente a esas condiciones de riesgo. Y ahí entra cosas como la alerta temprana, desarrollar sistemas de información para anticiparnos a crisis, la planeación para obtener datos base para emergencias y políticas públicas. Tenemos que prevenir muertes, enfermedades y daños ambientales y determinar cuáles son aquellos puntos críticos para identificar fallas o condiciones que nos permitan interferir en la condición de riesgo y la anticipación al desastre. Entonces, estos tres elementos que son tan importantes para la toma de decisiones, es decir, generamos una información, un diagnóstico, sabemos por dónde podemos implementar acciones específicas para reducir e intervenir en estas condiciones de riesgo y la comunicación como una estrategia importante para facilitar o para coadyuvar y acercar ese conocimiento generado a través de la ciencia a hacerlo llegar hacia la población para que tengamos una población mucho más informada, un diálogo más cercano con las personas que generan el conocimiento y con los expuestos. Entonces, buscamos que de alguna manera el conocimiento que generamos, pues realmente tenga un impacto en la condición de vida, de salud y de bienestar de la población. Bueno, en lo que les voy a presentar en esta diapositiva tiene que ver con la serie de algunos casos de investigación que se han generado por estudiantes y profesores investigadores de esta maestría. Y yo los puedo agrupar como en tres grandes sectores. Los proyectos y tesis que se han desarrollado en términos del tema cambio climático y la variabilidad climática, ¿verdad? En la información o la investigación que se ha generado por la exposición a contaminantes o tóxicos específicos y lo que se refiere al entorno urbano y social y cómo nosotros podemos interferir y por un lado conocer, pero por otro lado intervenir en esas condiciones de riesgo. Y aquí están algunos ejemplos de lo que ustedes pueden tener o de lo que se hace en esta maestría, en esta área de especialización. Por ejemplo, algunos temas que están relacionados con dengue, inundaciones y relacionado con cambio climático, variabilidad climática y problemas de mortalidad cardiovascular, respiratoria, algunas otras que están relacionadas con enfermedades más de tipo respiratorio, ya lo dije, que tienen que ver con enfermedades infectocontagiosas, ¿verdad? Otras que tienen que ver con temas de vulnerabilidad al cambio climático en asentamientos humanos, algunas cosas que hemos hecho, por ejemplo, determinar cuáles son las necesidades que se van a tener en el sector salud a partir de estos cambios que hay en el clima, que tiene que ver con altas temperaturas, que tiene que ver con altos niveles de contaminación del aire, por los gases de efecto invernadero que se generan, por la pérdida de áreas verdes, es decir, una serie de elementos que son importantes desde esta. Y algunas otras cosas que hacemos tiene que ver con la planeación, niveles de planes de adaptación ante el cambio climático a municipios, por ejemplo, estrategias que nos permitan adaptar sectores productivos a esas condiciones de clima y algunas acciones estratégicas que se pueden hacer tanto para sectores como
para comunidades humanas. Lo que tiene que ver con tóxicos y contaminación, por ejemplo, algunas cosas que son microplásticos y sus efectos en la salud, exposición a ciertos contaminantes, por ejemplo, como manganeso, plaguicidas en niños, calidad del aire a través de ciertas determinaciones de algunos contaminantes, criterio, y la prevalencia de ciertas enfermedades como el asma infantil, otras cosas que también hacemos que tiene que ver con indicadores de salud ambiental relacionados con la pérdida de áreas verdes, con la presencia de incendios y cómo eso está afectando la, la mortalidad y las enfermedades que presenta la población. Entonces, también hemos trabajado con algunas cosas que tienen que ver con la expansión urbana y el impacto en la salud mental, la percepción del riesgo en zonas críticas de contaminación, zonas petroleras, zonas de contaminación del aire, en áreas industriales, ruido ambiental y riesgos químico-tecnológicos en la industria, por señalar algunos de estos proyectos que se plantean, ¿no? La pérdida de biodiversidad y cómo eso afecta al bienestar de la población. Bueno, el perfil del egresado, ¿quién se supone que nosotros estamos formando a estos profesionistas para enfrentarse a un mercado laboral, a un campo de desempeño profesional? Bueno, es un especialista capaz de evaluar amenazas a nivel global, a nivel local, y generar estrategias que me permitan la protección y la seguridad de las personas, los ecosistemas y los entornos donde la gente vive, se desempeña, trabaja y se recrea, ¿no? Que son como las grandes esferas en las cuales nosotros intervenimos. Bueno, es un especialista que debe contar con una ética y un sentido de la prevención. El profesional que se dedique a trabajar en riesgos, una de las cosas primeras que debe de conservar es el valor por la protección, el valor por eh, señalar la verdad en términos de condiciones de riesgo, no digamos que pueda ser una persona que tenga la posibilidad de expresar y de manifestar los riesgos, pese a que pueda haber condiciones que puedan ser contrarias a la necesidad de informar sobre estos riesgos. Entonces, debe tener una actitud y ética profesional para evitar daños irreversibles a la salud y al medio ambiente, es decir, esa integridad, esa honestidad para decir cuando hay una condición de riesgo y no ocultarla, es un valor muy importante en esta área de especialización. Por otro lado, buscamos profesionales con capacidad técnica para mitigar niveles de exposición y vulnerabilidad comunitaria. Ya decíamos que podemos intervenir en la gestión del riesgo, tanto en la exposición, en el peligro, en la amenaza o en la condición de vulnerabilidad, y donde podemos incidir con mayor posibilidades y con mayor eficacia será entonces en una condición de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y de los ecosistemas frente a los riesgos presentes. Por otro lado, buscamos la resiliencia de las comunidades, de las personas, de los ecosistemas, ¿verdad? Para construir comunidades capaces de resistir y adaptarse a cambios extremos, estos cambios globales, generales, que tienen una repercusión en el local, ¿verdad? Y tenemos que empezar a trabajar con la resiliencia. ¿Cuáles son aquellos aspectos en donde nosotros tenemos que poner un énfasis particular en las poblaciones y en las personas para generar cambios de comportamiento, para generar una innovación tecnológica, para generar un mayor conocimiento para la toma de decisiones, para generar también una mayor capacidad técnica en estas condiciones en las cuales vamos a intervenir. Y por último, contar con esas visiones y opciones de futuro frente a escenarios tendenciales con una visión estratégica para imaginar alternativas frente a las tendencias de crisis actuales. ¿Dónde vas?
¿Dónde vas a trabajar? Bueno, el profesional que se forme en esta área de especialización tiene varias opciones, pongo algunas, del sector gubernamental, en el diseño de políticas públicas, planes de adaptación a cambio climático, leyes basadas en evidencia y monitoreo epidemiológico. Puede trabajar en organismos internacionales en la consultoría estratégica y dirección de proyectos globales de resiliencia ambiental e intervención comunitaria. Esto cada vez me parece cada vez es más importante en estos contextos globales en los que nos desarrollamos, pero también quiero decir que hay también una mayor interés de los empleadores por tener personas jóvenes con capacidades o con altas capacidades que tengan una mentalidad y una posibilidad de integrarse a grupos, a organismos, a proyectos a nivel internacional. Por otro lado, tenemos la academia e investigación, ya sea en la formación de recursos humanos, en la generación de investigaciones con evidencia científica en temas de frontera sobre el impacto de contaminantes, crisis climática, intervenciones que están orientadas hacia atender problemas globales como los que acabamos de decir hace un momento. Y por otro lado, en el sector privado, en la evaluación de riesgos tecnológicos, en salud ocupacional, intervenciones de gestión en la industria para reducir condiciones de riesgo y para generar planes de emergencia, planes para la prevención de accidentes, estrategias de comunicación de riesgos, es decir, hay una gran cantidad de opciones que tenemos y yo solo señalo algunas de estas. Bueno, ¿por qué elegirnos como una área de especialización en cambios globales, riesgo y salud? Bueno, en principio, reconociéndonos que somos un posgrado de calidad, que tenemos profesores altamente calificados y que tenemos un enfoque interdisciplinario, un elemento que nos distingue de otros posgrados que están en salud ambiental, que tienen más un enfoque en salud, con profesionales de la salud. Nosotros incorporamos profesionales de las distintas disciplinas y hemos hecho un match importante en principio en el reconocer, por ejemplo, cómo los diferentes problemas a nivel global pueden tener un enfoque y un abordaje interdisciplinario, pero también que las estrategias que se implementan con este enfoque interdisciplinario tienen una mayor eficacia. Entonces, reconocer que la conjunción de saberes y la conjunción de conocimientos, tanto técnicos como de la población en general, de los sectores específicos que viven y sufren los problemas en la actualidad, pues son importantes elementos que nos van a generar evidencias y la posibilidad de contrastar los conocimientos que nosotros generamos y de su posible aplicabilidad en los territorios en los que están insertas las comunidades humanas y los ecosistemas. Entonces, por otro lado, es un grupo que tiene un reconocimiento a nivel de credibilidad, a nivel de su profesionalismo, que tienen un impacto en diferentes políticas públicas, ¿verdad? Que se han generado en cambio climático, riesgo en biodiversidad, en diferentes temas que tienen que ver con la sustentabilidad también del territorio, ¿verdad? Y que de alguna manera en la prevención de desastres, en estrategias para reducir estos daños que se generan por los riesgos y los desastres. Entonces, tenemos capacidades para incidir directamente en políticas públicas y la prevención y la cultura de prevención. Tenemos un grupo de personas consolidadas y con saberes, con conocimientos a través de los años que se han formado desde el inicio de esta maestría. ¿Cuál es nuestra misión final? Bueno, en esta área de especialización nosotros buscamos prevenir. Y si no podemos prevenir, buscamos mitigar. Y si no podemos mitigar, debemos alertar. Pero la idea es un poco trabajar de una manera integral que nos permita, por un lado, ir generando menores daños, abonar a todas estas políticas y lineamientos que nos genera el contexto internacional sobre cómo podemos reducir los riesgos y la mortalidad por los riesgos. Entonces buscamos la necesidad de colaborar, de afianzar,
de trabajar en equipo y de alguna manera fortalecer todas estas posibilidades de alianzas con distintos sectores que nos permitan reducir riesgos y desastres como uno de los desafíos más importantes que nos enfrentamos en el siglo XXI. Entender cómo alteramos nuestro entorno es vital para resolver la crisis en salud pública, es decir, las condiciones del entorno determinan en mucho las condiciones de salud y de enfermedad de las poblaciones humanas, pero también el cómo estamos alterando nuestros ecosistemas y nuestro sistema planetario, eso tiene una repercusión importante sobre nuestra salud y sobre nuestro bienestar. Así que, por último, yo lo que diría a todos ustedes es que si son de estas personas que buscan generar cambios, que buscan y que creen que un futuro es posible de manera diferente al que estamos enfrentando y que son gestores de cambio importantes, que tienen un ímpetu y una motivación por generar estas posibilidades de intervención en nuestro entorno para una mejor condición de salud y de vida, bueno, pues ustedes tienen un espacio aquí para contribuir a un futuro resiliente, a un futuro diferente, con más certidumbre, con menos riesgos y con más posibilidades de una condición de salud y de bienestar que sea acorde a las necesidades humanas y a la propia posibilidad de vida con una mayor calidad y con un mayor bienestar. Muchas gracias y esta es mi cierre de esta intervención. Y espero que ustedes estén interesados en poder unirse a nuestro equipo y que de alguna manera podamos contar con su presencia y si tienen algunas dudas, ustedes me pueden encontrar en el área de salud ambiental, en esta maestría de un beneficio B en el UTBA, pero también mi correo electrónico es ggaribay@academicos.udg.mx. Muchas gracias por su atención.